¿no? Y tú estás pensando, este es un imbécil, es un cretino, pero no lo dices, efectivamente es tu problema. Pero si tú agarras pues, y le dices, pues ¿sabes qué? Me parece que tú eres un redomado estúpido, ¿no? Entonces ya el problema es de él, el problema es del otro. Hola, hoy día voy a hablarles de algunos secretos para ser feliz. Tuve hace muchos años, cuando era joven, uno de los mejores profesores que he podido tener, que se llamaba Armando Valdés. Él propuso un teorema. Este teorema dice que todas las personas, siempre que actúan, lo hacen para satisfacer primero una necesidad personal. No vamos a hablar de la demostración de este teorema, sino vamos a asumir que es cierto, porque lo es. Cada vez que nosotros hacemos algo, siempre lo hacemos para satisfacer primero una necesidad nuestra. Claro, algunos me pueden decir, no, pues, pero si una mamá tiene hambre, está con su hijito y solamente le queda un mendrugo de pan, ella se va a sacrificar y le va a dar el pan a su hijito. El teorema dice primero, ojo, porque satisfizo el hambre de su hijo después. Primero satisfizo su necesidad de ser una buena madre. ¿Sí? O sea, siempre satisfacemos primero una necesidad nuestra. Claro, pueden decir, no, pero hay gente que muere por su patria, como Bolognesi. Bueno, Bolognesi primero satisfizo su necesidad de cumplir con su deber hasta quemar el último cartucho. Así que asumamos que esto es cierto. Entonces, lo importante de esta frase es qué pasa después, es decir, las consecuencias de nuestros actos. Y siendo así, vamos a definir, arbitrariamente como siempre, ¿no?, que un acto bueno es aquel donde nos satisfacemos primero, pero después buscamos el bienestar, la satisfacción o la mejoría de otro, de una persona, de un animal, de otra cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Primero nosotros, pero después algo bueno va a pasar con otro. Un acto malo lo vamos a definir como aquel donde nos satisfacemos primero y luego jodemos a otro. Y un acto indiferente es aquel en el cual no nos interesa qué pase después. ¿Sí? Un acto bueno es el ejemplo que citamos de la mamá, que primero satisface su necesidad de ser una buena madre y después satisface el hambre de su hijo. Un acto malo, por ejemplo, es un narcotraficante que vende drogas. Él satisface primero su necesidad de riqueza o de poder y después jode a aquel que consume. Y un acto indiferente es, por ejemplo, tenemos hambre, nos comemos un plátano, ¿no?, y tiramos la cáscara al piso. Si alguien se hace daño resbalándose con esa cáscara, no me interesa. Total, yo satisfago primero mi necesidad de hambre comiendo el plátano. Pero, si han escuchado lo del gato de Schrödinger, ¿no?, ese que está vivo y muerto a la vez, según los principios de la mecánica cuántica, cuando tiramos la cáscara de plátano, una persona se ha hecho daño y no se ha hecho daño al mismo tiempo, ¿no? Y si eso ocurre, digamos que si creen en el infierno, haciendo actos malos y actos indiferentes, se van a ir al infierno. ¿Sí? Entonces, una primera regla, digamos, ¿no?, es la regla de oro. La regla de oro aparece en toda religión, cultura y o filosofía de aquellas serias pues, que rigen el mundo, ¿no? Por ejemplo, para los cristianos, esta regla de oro dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo podemos encontrar en la Biblia, en Mateo capítulo 19, versículo 19, en Marcos 12:31, en Lucas 10:27, en Romanos 13, 9 y 10, en Gálatas capítulo 5, versículo 14 y en Santiago 2:8. Para los musulmanes, la regla de oro es:
ninguno de vosotros es un verdadero musulmán hasta que no desee para su hermano lo que quiere para sí mismo. Esto lo podemos encontrar en el Suná, el Hadís 13. Para los judíos es trata a los demás como te gustaría que ellos te trataran a ti. Eso está en el Shabbat 31a. Para los budistas es no hieras a otros de una forma que tú mismo encontrarías hiriente. Eso lo encontramos en el Udanavarga 5.18. Para los hindúes es trata a los otros como te tratas a ti mismo. Eso está en el Mahabharata Shantiparva 167.9. Para los taoístas es considera la ganancia de tu vecino como tu ganancia y la pérdida de tu vecino como tu pérdida. Eso lo encontramos en el Tao Te Ching 49. Inclusive en el confucianismo se dice que no impongas a otro lo que no elegirías para ti mismo. Eso está en el Analectas, capítulo 15, 24. Y en el zoroastrismo, ¿no?, esa religión de origen persa, la naturaleza solo es buena cuando no se hace a los demás nada que no sea bueno para uno mismo. Eso está en el Dadestán Idenij 94.5. O la versión de mi madre que me repetía cada vez que hacía alguna estupidez, ¿no? No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces, digamos pues que para ir al cielo o estar bien con uno mismo, hay que seguir la regla de oro. Y esto hay que complementarlo con algo que he podido aprender en estos largos años que he vivido, que es que lo que dices, lo que piensas y lo que hablas debe ser lo mismo. Hacer eso es difícil, ¿no? Porque generalmente pues hay alguna persona pues que te llega al pincho, pues, ¿no? O sea, te da cólera, tú lo ves y ya no pueden, se te nubla el cerebro. Cuando eso pasa, ¿no?, y tú estás pensando, este es un imbécil, es un cretino, pero no lo dices, efectivamente es tu problema. Pero si tú agarras pues, y le dices, pues ¿sabes qué? Me parece que tú eres un redomado estúpido, ¿no? Entonces ya el problema es de él, el problema es del otro, ¿no? Claro, estará pensando, este está loco, ¿no? Les decía que es difícil eso de que lo que piensas, lo que hablas y lo que haces sea coherente, porque muchas veces eso no es polite y a veces es hasta peligroso, ¿no? Sobre todo porque solemos olvidarnos de la primera ley fundamental de la estupidez humana, que dice así: siempre e inevitablemente cada uno de nosotros subestima el número de individuos estúpidos que circulan por el mundo. Si te gustó este video, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en un próximo programa. Chao.